Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Lo que vamos a ver en este video básicamente es un tema del C++, ¿sí? Es una herramienta del C++ que se llama templates. No hay una buena traducción para esta palabra, pero vamos a traducirla como si fuese planos o algo por el estilo. De todas formas voy a usar la palabra templates todo el video. Así que para empezar vamos a plantear qué son los templates. Y para este cometido les voy a plantear un simple ejercicio mental. Entonces, acá tienen dos preguntas. ¿Sí? Por un lado, ¿qué tienen en común estos algoritmos? Y por otro lado, ¿qué tienen en común estos objetos? El ejercicio que les propongo es, piensen en estas preguntas, pausen el video ahora si quieren, y piensen en estas preguntas. Anótense en un papel o en donde sea qué respuesta se les ocurre. Es probable que encuentren más de una cosa en común, ¿sí? Entre esos algoritmos y esos objetos. Entonces, si quieren, pueden pausar el video, hacer el ejercicio de escribir las respuestas que darían y ver si coincide un poco con lo que sigue. Bien, si pausaron el video, ahora lo están siguiendo viendo, lo siguen viendo. ¿Y qué es lo que tienen en común todos estos algoritmos y todos estos objetos? Si se fijan, un ordenamiento de un conjunto de datos, sumatoria de un conjunto de datos, buscar máximo mínimo, buscar un dato en particular, invertir orden en un conjunto. ¿Estoy hablando de qué tipo de dato en algún momento? No. Bien. Y lo mismo con los objetos, ¿no? Lista, array, pila, cola, buffer. Circular, en ningún momento dije de qué tipo de dato, ¿no? O sea que la respuesta que estoy buscando, que puede haber estado entre una de las que pensaron en el mejor de los casos, es que son agnósticos del tipo de dato. Es decir, agnósticos. Agnóstico significa que no les interesa de qué tipo de dato estamos hablando, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿qué son los templates? Es una herramienta del lenguaje C++ que nos permite implementar funciones y clases que a priori no saben con qué tipo de datos van a trabajar. Medio rara la definición, ¿no? O esa definición que planteé yo. Y después es una herramienta que nos ayuda a reutilizar código que realiza algoritmos o lógica idéntica, pero con diversos tipos de datos. Bueno, es un poco decir lo mismo de dos formas distintas, por si a alguno le sirve alguna más que otra. Y lo que vamos a hacer de ahora en adelante es ver las dos casos más típicos de templates, donde se usan, que son funciones y clases, y particularidades o propiedades de los templates en general. ¿Ok? Bien, entonces vamos a empezar por las funciones templates. Yo les propongo acá un main, ¿no? Digamos, tenemos un main donde definimos un array de enteros, ¿sí? Ya inicializado, y se imprime básicamente la sumatoria de los números que llama una función, recibe un puntero a enteros y el largo, ¿sí? Del buffer que tengamos de enteros, ¿no? Y bueno, básicamente adentro lo que se hace es algo muy simple, ¿no? Se inicializa una variable local a cero, se suma todo y se devuelve esa variable, ¿no? Es bastante simple. Entonces, ahora, lo que yo decía hace un rato, ¿no? El algoritmo sumatoria, ¿sí? No le importa mucho qué tipo de dato le estamos pasando en realidad. El C++ o el C nos pide en el prototipo que definamos el tipo de dato. Ahora, esto no es relevante a nuestro algoritmo, ¿ok? Y acá es donde viene la utilidad de los templates. Entonces, ¿cómo transformaríamos la función sumatoria a una función sumatoria templateada, por así decirlo, que voy a referirme como función template? Bien, fíjense un poco la sintaxis. Se le agrega la palabra clave template, que es una palabra reservada del C++, ¿ok? Y entre menor y mayor, ¿sí? Los símbolos de menor y mayor, se pone class. Esta palabra también la van a encontrar como type name y el funcionamiento es idéntico, ¿sí? Este también es otra palabra reservada del C++. Y un nombre. Este nombre van a ver en un montón de ejemplos que usan T por type o cualquier otra letra, ¿sí? No, este es un nombre que le damos nosotros como si fuese el nombre de una variable que se le pasa a una función, ¿no? Como si acá fuese datos o n. Bueno, en el template necesita también un nombre de esto. Ahora, ¿a qué hace referencia este nombre? Bien, si se fijan en la función, casualmente se reemplazó donde decía int por todos lados, pasó a ser t. ¿Ok? Entonces, salvo en
el parámetro del largo del buffer que realmente sí queremos que sea un entero, y nuestra variable local i, que también queremos que sea un entero para barrer el array, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que termina haciendo el compilador? Bueno, de alguna forma va a reemplazar esta test, ¿sí? Estas test donde las encuentre, por el valor que nosotros le indiquemos. ¿Y cómo se le indicamos? Bien, fíjense cómo la usamos ahora la función. Sumatoria, menor y mayor, y ponemos el tipo de dato al cual queremos decirle a esta función que le vamos a pasar. Tome un trabalenguas, pero para que se entienda. En este momento, ¿sí?, se está invocando a la función sumatoria con el parámetro template como entero, ¿sí? Entonces, cuando se hace este llamado a función, el compilador dice, ah, ok, quiere que haga esta función, pero en realidad le reemplazo t por int. Y compilo eso, por así decirlo. ¿Sí? Digamos, esta es una cosa súper poderosa, porque si lo piensan, ahora puedo hacerlo con un montón de tipos de datos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando utilizamos más de una vez, por ejemplo, esta misma función template, pero con distintos argumentos? Acá hay un ejemplo. El código tal vez vea un poco chico, pero básicamente tenemos el mismo main, nada más que ahora estamos haciendo tres arrays, ¿sí? Uno de enteros, otro de double y otro de nuestra clase de punto que venimos trabajando prácticamente en todos los videos. Todos inicializados de distintos largos y ejecutamos, ¿sí?, la función sumatoria con los tres tipos de parámetros template: entero, double y punto. ¿Sí? Y nada, y después lo imprimimos en pantalla. No hay mucho secreto acá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, de alguna forma el compilador va a crear, ¿sí?, en el proceso de compilación, tres versiones de esta función. Una donde reemplaza la t por int, ¿sí? Esto es igual a la anterior, digamos. Otra donde reemplaza la t por double, ¿sí? Si se fijan, estas tres son doubles, estas tres son ints. Y otra donde reemplaza la t por nuestra clase punto. Ahora, fíjense qué interesante, ¿no? Porque nosotros la sumatoria, por así decirlo, la podemos hacer absolutamente de cualquier cosa. Es decir, que acá hasta podría ser un puntero a strings, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la salvedad que tenemos que tener? O una de las salvedades. Yo les dije que el compilador es como si generara esto en el proceso de compilación. Entonces, a priori, el compilador no tiene idea de si esta clase punto, ¿sí?, o en realidad esta clase t, si se quiere, tiene implementado el operador más igual. ¿Ok? Entonces, es muy usual que uno intente hacer una función o una función template y tenga algún error de compilación respectivo a que esta clase punto justo no tenía implementado este operador. Eso recién se da cuenta el compilador al momento de generar la compilación y demás, ¿no? Entonces, una de las cosas a tener en cuenta es que todo lo que se use dentro de una función template, cada vez que utilicemos la función template con algún tipo de dato, ese tipo de dato tiene que tener implementado absolutamente todo lo que tengamos adentro de la función template. Si no, el compilador no va a poder compilar esta función, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces ahora que ya tenemos nuestras funciones templates, vamos a ir con el otro tema que son las clases templates. Es muy similar, la sintaxis es muy similar, pero vamos a ver un pequeñísimo ejemplo para que se entienda y quede clara la sintaxis. ¿Ok? El ejemplo que vamos a ver es sobre la clase pila. En este caso tendríamos una pila pero a tipos de dato entero, ¿no? Porque tenemos nuestro puntero a enteros, ¿sí?, definido totalmente. Si esto nosotros lo convertimos en una clase template, podría verse de este estilo. Fíjense que la sintaxis es igual, ¿sí? Se le agrega template y entre menores y mayores se le pide una clase, ¿sí?, con un nombre de fantasía. Y entonces esto le indica al compilador que esta clase pila en realidad es una clase template. Bien, en los constructores y estructuras no cambió nada. Fíjense que el tipo de dato ahora pasó a ser tipo T, ¿no?, que es nuestro tipo template. Entonces tendremos un puntero a, no sé, el tipo de dato con la que nos instancien del main. Y fíjense también que el otro que cambió es el push y el pop, porque
en el push, antes necesitábamos un entero, ¿sí? Para agregar a la pila, y cuando sacábamos nos devolvía un entero, y en este caso tendremos que pedir de vuelta un tipo de dato t y retornar un tipo de dato t en el pop. Y acá está el main, ¿no? Entonces, fíjense que en una primera instancia definimos una pila de enteros, ¿sí? Y luego podemos hacer push, con enteros 1 y 2, pedir los enteros, nada raro. Y en un segundo caso, ¿sí? Sobre doubles. Entonces, de esta forma, acá podría haber cualquier tipo de dato, ¿no? Cualquier tipo de dato siempre y cuando en los métodos push y pop todos los métodos que se utilicen en esta clase T, en este caso, estén definidos para la clase con la cual instanciemos la pila. ¿Sí? Entonces, de esta forma tenemos de entero y doubles, pero podríamos tener de cualquier otro tipo de dato, de vuelta, que implemente, ¿sí? Todo lo que necesitamos adentro de esos métodos. ¿Ok? Bien, y ahora para cerrar un poco el concepto, vamos a hablar un poco de unas particularidades de los templates. En primer lugar, esto de apartes. Cada vez que se instancia una función o clase template de un tipo que no fue instanciado previamente, el compilador define la función o clase template para el nuevo tipo. Bueno, esto es lo que mostramos un poco en la parte de funciones templates, ¿no? Donde yo, cada vez que, simbólicamente, cada vez que instanciaba un tipo nuevo de la función sumatoria, se creaba, entre comillas, su definición, ¿sí? Para ese tipo de datos, ¿no? Luego, las funciones o clases templates tienen que ser implementadas en el mismo archivo donde son definidas. Esto es muy importante. Muchas veces se topan con errores de compilación, ¿sí? Porque definen un archivo de cabecera y un archivo fuente, ¿no? Como solemos hacer con nuestras clases o nuestras funciones. Y eso para los templates no sirve, porque cuando el compilador, digamos, los archivos fuentes, ¿por qué se pueden compilar? Porque tienen todo absolutamente definido. Es decir, todos los tipos de datos se conocen al momento de compilación. Entonces, el compilador sabe exactamente cuánto espacio reservar. En cambio, los templates, a priori, no sabe, ¿no? Qué tipos de datos le vamos a pasar o van a ser utilizados, ¿no? Eso se ve cuando el compilador ya analizó el resto de los códigos fuente. Entonces, es típico que tenga errores muy raros de que no encuentra definida la función, el método, lo que sea, o la clase siquiera, y eso es porque tiene que estar definido todo en el mismo archivo. Entonces, en general es un único archivo de cabecera donde está toda la implementación adentro. ¿Sí? Esto un poco explica esta frase, ¿no? Y esto, a su vez, implica que no podemos ocultar la implementación de nuestras clases o funciones templates. Esto es importante si están desarrollando una librería y no quieren compartir por alguna razón la implementación. Es decir, cuando nosotros hacíamos un archivo, un proyecto en lenguaje C, podíamos tranquilamente compilar nuestra librería, nuestro binario, lo que sea, dar ese binario, y si necesitaba usar funciones de nuestra librería, únicamente necesitaba conocer los archivos de cabecera, ¿no? Para los prototipos de las funciones. En el caso de las clases, digamos, que no son templates, se puede hacer lo mismo. En el caso de los templates, no podemos, ¿sí? Por esta razón de acá arriba. Es decir, si se encuentran trabajando en una librería o lo que sea donde utilicen templates, sepan que no van a poder ocultar la implementación de esos templates, ¿sí? Luego, las funciones como las clases templates pueden recibir más de un argumento template. Y este es un pequeñísimo ejemplo. Imaginemos una clase array, ¿no? A la cual se le pasan dos parámetros templates, ¿sí? Una clase y un entero sin signo. Y acá aprovecho para que sepan también que los templates no necesariamente tienen que pedir siempre clases o tipos. Pueden pedir cualquier tipo de parámetro template, ¿ok? Entonces, fíjense que en este caso la clase array inicializaría un buffer estático de n, ¿sí? O sea, un número, posiciones del tipo t, ¿no? Tenemos dos parámetros template. Y en el main se utilizaría de una forma así: array y los parámetros templates que se le pasan, en este caso es double y un array de 10 posiciones. Esto podría ser cualquier tipo de dato y esto cualquier número sin signo, ¿no? Entonces,
Esto es importante, hay muchísimas librerías que utilizan más de un parámetro template, ¿sí? En sus implementaciones, que después seguramente en algún video aparezca. Así que para que no se lleven una sorpresa cuando se encuentran con esto, ¿sí? Y a la vez, para este tipo de templates que no utilizan una clase como parámetro template, sino un entero o cualquier otro tipo de dato definido, ¿no? Y acá aprovecho para hacer mención de una cosa más. Este ejemplo me viene bien. Fíjense que nosotros acá definimos un array de tipo double de 10 posiciones. Eso define una clase donde esta n se reemplaza por este 10 de alguna forma, ¿no? Ahora, si yo acá defino abajo otro array, también de double, pero de 11 posiciones, todo el código de la clase es como que se vio duplicado, ¿no? Nada más que en la copia, en la segunda instanciación, la n se reemplazó por un 11. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, no es ni bueno ni malo, pero es importante que sepan lo que está pasando. La consecuencia de eso es que vamos a tener casi que duplicado el código. ¿Sí? O sea, es decir, nuestro binario va a verse afectado porque va a ser más grande. Y uno podría decirme, pero ¿por qué en vez de la n esta no reservaste memoria dinámica? Bueno, eso es otro debate que viene más para adelante, pero hay casos donde no podemos utilizar memoria dinámica, o donde el costo de utilizar memoria dinámica es mucho más dramático que el costo de tal vez incrementar el tamaño de nuestro binario. ¿Ok? Eso como comentario aparte, pero para que quede. Luego, tanto las funciones como clases templates pueden recibir argumentos de template por default. Claro, esto es como las funciones o métodos que venimos viendo normales, ¿no? Fíjense acá. Una función template, reportar error, no interesa qué hace. Lo que interesa es que recibe dos parámetros template. El primero no está definido y el segundo tiene como un default, ¿no? Entonces, fíjense cómo se llama en el main. En el main esto podría ser así, o podría ser int, coma, y la clase que queramos usar para este parámetro template o. ¿Ok? No hay mucho misterio en esto y lo van a ver bastante también en implementaciones estándar, así que para que no se lleven la sorpresa, sepan esto. Bien, y después, sí, las funciones y las clases templates pueden ser especializadas, es decir, a veces nos encontramos con un caso pero tan particular, ¿sí? Que queremos que nuestra clase, no sé, imaginemos la clase array, por ejemplo, que nuestra clase array, por default, haga un array de 10 posiciones, ¿no? Y que el tipo de dato, cuando es char, que haga algo en particular. Bueno, eso se puede atajar, ¿sí? Con la herramienta del template de C++. Acá lo muestro para una función template, por ejemplo. Nuestra función template normal, ¿sí? No hace mucho esta función. Y si queremos especializar, se le dice template specialization, si queremos especializar esta función para cuando t justo es un char, la sintaxis es la siguiente. Se escribe el template, pero sin ningún argumento, ¿sí? Y siempre y cuando todo coincida, es decir, el tipo de retorno, el nombre de la función, la cantidad de parámetros, cuando alguien desde el main instancia esta función template con el parámetro template t igualado a char, se va a ejecutar esta función, no la de arriba. ¿Ok? Esto lo van a ver, es pero para casos muy particulares, pero lo pueden llegar a ver. Entonces, para que no se sorprendan, sepan que esto existe. ¿Sí? Bueno, como siempre, acá les dejo mi correo. Cualquier consulta, duda que tengan, siéntanse libres de enviarme un correo. Como siempre, gracias por la atención.